El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Lo vamos haciendo. Bueno, queridos hermanos, seguimos escuchando en estos días como primera lectura la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo, como dijimos, estaba a cargo de una comunidad que el mismo San Pablo había fundado, la comunidad de Éfeso, y allí él presidía la comunidad y acompañaba a los creyentes a crecer, a madurar en la fe. Y Pablo entonces lo acompaña desde lejos, como un buen padre acompaña a sus hijos, más allá de las distancias y más allá de los tiempos. Siempre está cerca, porque la paternidad, sobre todo la paternidad espiritual, como es en este caso la paternidad de Pablo con Timoteo, es un acto de amor que no tiene límite. Lo acompaña con estos consejos que en esta carta pastoral le escribe, ¿no? Sobre todo alentándolo a siempre seguir adelante más allá de las dificultades. Es obvio que presidir una comunidad y estar al frente de un grupo importante de hermanos no sea tarea fácil. Al contrario, si bien es algo hermoso y es un motivo de alegría donde el pastor encuentra sentido a su vida y plenitud para su vida y su misión, sin embargo, no está exenta de dificultades, de pruebas, de fracasos, también de sinsabores propios de la convivencia humana, donde el pastor tiene que estar cada vez más sumergido en el amor de Dios para no perder los estribos, ¿no es cierto? Y para no caer en la tentación, a veces como de bajar los brazos, que es muy factible, una tentación muy cercana. Pero el Señor está, y Pablo lo alienta justamente a eso, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, en este caso, le aconseja que enseñe, primero para sí mismo y para los demás, que la humildad, la actitud de pobreza, es ideal y es fundamental para la vida cristiana, ¿no? Lo más importante para un cristiano es vivir en la intimidad con Dios, por eso habla de la piedad como don que nos permite eso, intimar con Dios, en la oración, en el silencio, en la contemplación, ¿no? El que dice que está ajeno a eso vive de la superficialidad y se transforma en un ignorante y en un orgulloso que lo único que busca son las discusiones y las vanas polémicas. Interesante realmente. No solo qué interesante, sino también qué concreto, qué palpable en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de estos tiempos, inclusive en la comunidad, ¿no? Los que no viven la piedad, los que no cultivan el don de la piedad, es decir, su relación verdadera, profunda e íntima con Dios, caen en la ignorancia y en el orgullo, porque creen servir a Dios y a la comunidad, pero se están buscando y sirviendo a sí mismos. Y entonces, ¿a qué lo lleva? Entre otras actitudes negativas, dice que están ávidos de discusiones, ávidos de poder, ávidos de generar vanas polémicas. Hay que tener cuidado de que los inocentes no caigan en la tentación de seguirlos, de sumarse a este tipo de gente impía, podríamos decir, es decir, que no tienen piedad, que no están con Dios, que creyeron estar con Dios tal vez, que en su momento tal vez hayan servido a Dios, pero sin espíritu. La apariencia, el lugar, el prestigio, el poder, y un sinfín de esas situaciones los llevó a buscarse a sí mismos y a mostrarse como servidores. Pero cuando la verdad no está bien asentada en el vínculo de la fe, en la piedad, como decimos, a la larga muestran la hilacha.
Y a la larga muestran justamente esto que dice hoy con tanta claridad la carta a Timoteo, ¿no? Ávidos de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas. Qué triste, ¿no? Cuando creamos sospechas malignas sobre un hermano o una hermana, buscando justamente ganar provecho de todo eso, salirnos con la nuestra. ¿Y eso qué genera? La división. La división. La división, ustedes saben que la palabra diablo viene de divisor. ¿Por qué? Porque el diablo busca quebrar, dividir al pueblo de Dios, dividir los corazones de la gente, porque quiere generar mentira y confusión, mostrando la verdad en apariencia, pero una verdad inexistente. Y como es un espíritu inteligente y sagaz, muchas veces hace caer en la tentación a los que no viven sujetos a Dios, a los que creen que solo pueden. Y aquí los grandes problemas de las grandes divisiones en las comunidades cristianas también inclusive, ¿no? Generan sospechas malignas, dice, y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad, es decir, de la vida de la fe y la iglesia, una fuente de ganancias. Ganancias obviamente no materiales, no necesariamente tiene que ser material, dinero, sino las ganancias de posiciones, de poder, de lugares, de prestigio, de reconocimientos. Cuidado con todo eso, dice Pablo, ¿no? Por eso, pedirle al Señor que nos libere de la confusión y que nos ayude cada día a centrarnos más en nuestra identidad. Yo soy elegido de Dios y mi vida tiene sentido si mi vida se humilla ante Dios y se transforma en una vida de servicio y de entrega por mis hermanos, en el nombre de Jesús, siguiendo de esa manera los pasos de mi Señor, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Un cristiano, una cristiana, por la gracia del bautismo, continúa en su vida la obra de Jesús. En el mundo que nos toca vivir, desempeñamos la misión que el bautismo y el Espíritu Santo nos van mostrando cada día, con humildad y confianza, con sencillez, entregándonos con amor y con misericordia, buscando la unidad y el vínculo de la paz. Eso es ser forjadores de comunidad, familia de Dios, común unión de los corazones de los hijos de Dios que viven como hermanos, la fraternidad. Todo hombre es mi hermano. Podemos tener diferencias, claro que sí. Podemos pensar distinto inclusive. Podemos tener distintos carismas y eso está muy bueno. Carismas, talentos diferentes, dones diferentes, pero todos puestos al servicio de todos, para así enriquecernos todos con las gracias que Dios particularmente nos confió a cada uno, como fieles administradores de la gracia, de la enorme gracia recibida de Dios. De esto se trata ser cristianos, hermanos. De esto se trata ser fundadores y promotores de la comunidad, en el silencio de la humildad. Y cuando, miren, nos vengan por ahí atrás estos hermanos confundidos y ávidos de poder, generadores, como decía la palabra, de división, recibámoslos con amor, escuchémoslos con humildad, pero también sepámoslos ubicar, dándonos cuenta que atrás de todo eso está el maligno alentándolos y ellos, ignorantes, se dejan guiar por él. Por eso estemos atentos, los ojos atentos, los oídos dispuestos, mucho amor para no ponernos a la altura de ellos y no caer en la tentación de entrar en sus artilugios, en sus intenciones nefastas y mentirosas y en un montón de otras cosas. A la larga, la verdad se impone por sí misma, porque Dios es así. Se toma sus tiempos, que no son a veces los nuestros, ¿verdad? Pero Dios obra y obra. Por eso dice el Salmo, y lo rezábamos juntos recién, felices los que tienen alma de pobres. Esa pobreza es signo de saber que mi vida está solo puesta en Dios. ¿En quién sino en Él?
y que de este mundo no me llevo nada. Al contrario, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe y así conquista la vida eterna a la que ha sido llamado y en vistas a la cual todos los días nosotros hacemos una profesión de fe, sobre todo el domingo, cuando celebrando en comunidad, en asamblea, la Santa Misa, rezamos el credo. Esa profesión de fe que comenzó a hacerse activa en nosotros el día de nuestro bautismo, cuando tal vez de pequeñitos nuestros papis y padrinos, antes de llevarnos a la fuente bautismal para ser bautizados, renunciaron en nombre nuestro a todo lo malo y renovaron la fe diciendo que creen en Dios, que creen en Jesucristo, que creen en el Espíritu Santo, que creen en la Santa Iglesia, que creen en el triunfo de la vida sobre la muerte, que creen en la verdad, en la justicia y en la paz. Esa es la profesión de fe, que no es una idea, ni es algo que se dice con los labios, sino que estamos llamados a vivirlo como un estilo de vida. Bueno, de eso se trata. Por eso alabemos a Dios, ¿no? Alabemos a Dios con humildad y confianza. Vivamos con humildad, porque cuanto más humildes somos, más simples somos, es más fácil para el Espíritu Santo obrar en nosotros. El hombre humilde deja de lado al hombre viejo, que es el hombre egoísta y soberbio, para con toda simpleza permitirle a Dios que obre en él. Entonces yo no soy yo, es el Espíritu que está obrando en mí. Porque yo no tengo intereses personales, no los quiero. No quiero ser pobre para que Dios me enriquezca. Quiero humillarme para que Dios me enaltezca. Pidamos esta gracia. Pidámosela a Dios. Señor, la quiero. Quiero ser así. Quiero ser cada día más así. Solo no puedo, porque soy débil y porque el engaño del mal está cerca siempre. Pero Señor, yo quiero ser humilde. Ayúdame vos. Acá estoy. Hago lo que me corresponde a mí. ¿Qué me corresponde a mí? Ponerme así a tus pies. Sin más. El resto lo hace Dios. Y siempre en esto recurrimos a la Virgen, pensemos en ella, ¿no? Cuando se le pidió asumir ese papel, tal vez el más importante de la historia de la humanidad, que es aceptar ser la Madre de Dios, María lo que hizo fue humillarse, poniendo toda su confianza en la voluntad de Dios, y diciéndole, aquí está la servidora, que se cumpla en mí tu palabra. Y eso fue suficiente para que ella quedara fecundada por el poder de lo alto, por la sombra del Altísimo, que la cubrió y la fecundó y la hizo Madre de Dios y hoy Madre nuestra. No hace falta mucho, ¿ven? Es obvio que de nuestra parte Dios no pide grandes cosas, sino esa humildad. Y ese sí, esa confianza producto de la fe y de la esperanza que el mismo Dios nos da. Porque muchos podemos decir, bueno, pero yo no tengo esa fe. Sí, la tenés porque Dios te la da. Y si Dios te pide algo, te da lo necesario para que puedas responder a lo que te pide. Nunca Dios te va a pedir nada que antes no te dé. Dios es así. ¿Cómo te va a pedir dar la vida si antes no te dio la vida? Tenemos la vida, existimos, estamos vivos y vivimos. De esa manera entregamos nuestra vida en el nombre del Señor para servir a nuestros hermanos. Y la gracia nos acompaña, nos alienta en este camino, en este testimonio cotidiano. Por eso no perdamos la fe. Y si bien hay que pasar a veces situaciones de dolor, situaciones de sinsabores, productos de la convivencia humana, porque convivimos con toda clase de situaciones humanas, y en esta época más todavía. Digo esta época porque yo creo que el síndrome que dejó y que deja la pandemia, más allá del virus en sí, ha hecho salir de muchos actitudes realmente tristes que han perjudicado a otros. La intolerancia, la maledicencia, la falta de humildad y de misericordia, el encerrarse en sí mismos. Y esto nos lleva en general también a tener, porque somos humanos, esas experiencias donde experimentamos nuestra pequeñez y pobreza, ¿no? Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos a veces angustiados, deprimidos, cuando nos sentimos solos, ¿no? Pues estos son síndromes propios de la vida, pero que aparecen en este tiempo tan propio de esta restricción
inseguridad pandémica aparecen de una manera más notable. Por eso no tengamos miedo. El Señor está de nuestro lado. El Señor nos ama, ¿no? Qué lindo es el Evangelio, y ya termino hoy este texto de Lucas, donde Jesús predica por todas las ciudades y pueblos, dice, lo acompañaban los apóstoles y también lo acompañaban un grupo de mujeres que habían recibido de Jesús bendición y sanación. De ellas habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Y ahí está María Magdalena, y ahí está Juana, la esposa de Cusa, y ahí está también Susana, etcétera. Las mujeres. Donde Jesús vemos que era un transgresor a la época y a la cultura propia de su pueblo. Generalmente los rabí, los maestros, no tenían como discípulas a las mujeres, no se las aceptaba. La mujer a la casa, punto. Una sociedad muy machista. Jesús muestra ahí su corazón abierto donde todos tienen su lugar, inclusive las mujeres también, ¿cómo no? Y las tienen como discípulas, aprenden de Él, lo siguen, se ponen al servicio de la obra de Jesús, dicen, ponían todo en común, los ayudaban con sus bienes. Esto es un signo muy lindo, no solo por la incorporación de la mujer en la vida de la Iglesia, que nuestro querido Papa Francisco tanto está promoviendo, inclusive en puestos muy importantes del Vaticano, propone y ha propuesto y están trabajando allí mujeres que antes era impensable, sino también porque, por esto otro, ¿no? Estas mujeres, dice, habían sido sanadas, habían recibido de Jesús bendición y liberación. Eso las llevó a ayudar con sus bienes. Miren, este es otro punto. Cuando nosotros no estamos abiertos a Dios y nuestro corazón está cerrado en nuestros intereses personales, nuestra fe no puede fecundar, no crece. Por eso somos egoístas, porque vivimos buscando la seguridad en los bienes materiales. Las personas que no son generosas con la Iglesia, y cuando digo la Iglesia digo los pobres, los necesitados, los enfermos, cuando no somos generosos con nuestros bienes materiales también al servicio de la evangelización y del sostenimiento de la iglesia concreta, de la parroquia, cuando no hay una motivación de compartir los bienes materiales para que las cosas de Dios funcionen, es porque nuestra fe está ahí, trabada porque el corazón está endurecido en el egoísmo. Y a veces pasa, ¿no?, que yo te doy si vos me das. Si yo soy reconocido y ocupo un lugar que quiero y me das lo que pretendo, yo te voy a ayudar. Si no, arréglate solo, ni ahí. Inclusive hasta a veces decir a otros, mira, no ayudes a la parroquia por esto, esto y esto. No ayudes por aquello, esos corazones cerrados, ahí. En cambio, cuando una persona es tocada por Dios, porque tienen un corazón que buscan a Dios y Dios te bendice, una de las cosas que brotan es el compartir con generosidad nuestros bienes materiales también en favor de la iglesia, de la comunidad y de los pobres. Es clarito. Por eso demos gracias a Dios. Y dámosle esta gracia de ser transparentes y de ser, además de eso, de ser abiertos a Dios, a la gracia de Dios. Señor, acá estoy, que se cumpla en mí siempre tu voluntad. Seguimos poniendo nuestra atención en ella, que es nuestra referente, madre, compañera y amiga en el camino de la vida. Que así sea.